no es la caída de Estados Unidos y Europa per se, es la caída del sistema monetario y la caída del dólar, y por ende la caída de todas las monedas fiat. En el mundo hay dos tipos, hoy en el mundo hay dos tipos de monedas. Antiguamente había un solo tipo de monedas, monedas commodity, eventualmente se pasó a moneda fiat. Fiat quiere decir fe en latín, que quiere decir que el dinero no vale nada, pero todos tenemos fe en que sí vale. Es decir, el valor de un billete de $100 hoy es un acuerdo social, no tiene fundamentación económica. Si tuviera fundamentación económica, no podríamos pensar que el dólar tiene valor, siendo que Estados Unidos está 38 trillones de dólares abajo en deuda. ¿Cómo podría ser que el dólar tenga valor si los dueños del dólar deben casi 40 trillones de dólares? Y no solo eso, todos los países del mundo combinado deben algo así como 360 trillones de dólares, y proporcionalmente a las poblaciones que constituyen esos países es prácticamente lo mismo lo que todos los países deben. Si el Fondo Monetario Internacional fuera un ente de representación internacional, lo único que habría que hacer es balancear el libro y licuar las deudas. Si todos deben, no es que hay uno que es el que sí presta y ese no debe. ¿Sí? ¿Por qué no pasa eso? No pasa eso porque tenemos gobiernos. ¿Y qué interés tienen los gobiernos? Hay solo dos cosas en común que tiene todo candidato de la extrema derecha con un candidato de la extrema izquierda. Tres cosas en común. Porque la tercera es la peor de todas. Empiezo con la tercera. La tercera es que tiene una sarta de boludos que levantan la bandera y se pelean con sus familiares para defender al candidato de la derecha o al candidato de la izquierda, mientras que las dos cosas en común que tiene el de la derecha y el de la izquierda es, una, trabajan para el mismo jefe. Dos, lo último que está en su agenda es el bienestar de sus pueblos. Porque los jefes para los que trabajan, aprovecho porque muy poca gente levantó la mano cuando pregunté si ven en las clases del quinto nivel. Entonces seguramente pocos de ustedes saben que en el Rockefeller Center en New York, en la oficina del ICC, del International Chamber of Commerce, hay una oficina interna que se llama, es un ente de registro de corporaciones, que tiene competencia solo sobre 260 y tantas, no sé el número exacto, 260 y tantas corporaciones con fines de lucro que nosotros llamamos países. La Argentina, Estados Unidos, Brasil, son corporaciones con fines de lucro. ¿Saben cuáles son en sus declaraciones juradas los dos principales assets? Hay tres componentes que son los que dan la evaluación de estas corporaciones. Número uno, la cantidad de habitantes que tienen. Los habitantes de los países están declarados como bienes gananciales del Estado, de la corporación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tuvieron hijos, fueron y los registraron. Los humanos son un bien registrable y representan el capital de los países que los albergan. Por eso es que si van al registro civil van a ver que sus nombres están escritos en minúsculas y el apellido está escrito en letras capitales, porque representan la capitalización de cada humano como un bien del Estado.
El segundo elemento de evaluación, bueno, el segundo principal asset que declaran todas estas corporaciones, es lo que nosotros llamamos el tesoro de los países. El tesoro de los países no es de los pueblos. El tesoro de los países es de estas corporaciones y nosotros los llamamos bancos centrales. Pero los bancos centrales básicamente lo que hacen es que inventan dinero que se lo venden al pueblo del país. Por eso es que el dinero hoy no dice certificado de depósito, sino dice nota del tesoro de tal país. ¿Qué es una nota en términos financieros? Una deuda. La palabra nota en términos financieros quiere decir deuda, préstamo. El tercer elemento, que es el que da la valuación y el valor de referencia de estos países, es qué nivel de imposición impositiva se les puede grabar a estos pueblos sin que se rebelen. ¿Sí? ¿Cuánto impuesto te pueden cobrar? Entonces, cuanto más civilizado sos y menos riesgo de amotinamiento, de levantamientos y demás, mayor el impuesto. Por eso los países nórdicos, de la gente más civilizada del mundo, según la cantidad de dinero que tenés, podés llegar a pagar hasta el 60% de tus ingresos en impuestos. Pero todo eso está a punto de acabarse. ¿Qué tan a punto de acabarse? Probablemente esta semana. Esta semana, los primeros 8 días de agosto. ¿Qué decía anteriormente? Encima empezamos un poquito tarde, ¿eh? Entonces no quiero extenderme demasiado en lo fáctico, porque quiero ir a lo que a nosotros nos debería de importar, que es cómo nos va a agarrar parados esto que está pasando en el mundo. Pero básicamente, hace 1 mes y medio, 2 cosas importantísimas pasaron en el mundo. La primera, en el 9 de junio de 1974, hubo una reunión cumbre entre Kissinger y el rey Maktoum de los Emiratos Árabes, en donde básicamente Estados Unidos les propuso el siguiente trato. Les dijo, ustedes ya vieron el poderío nuclear que nosotros tenemos y ustedes tienen el petróleo que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Les hacemos un trato. Déjennos poner bases militares en Arabia Saudita, ¿sí? Y firmen un convenio que diga que cada litro de petróleo que salga de los Emiratos Árabes para ser adquirido, debe ser adquirido en dólares estadounidenses. Si cumplen con esas dos premisas, no los atacamos. ¿Sí? A lo que en su momento, en 1974, 9 de junio, el rey Maktoum firmó un convenio, que es un tratado que se conoce como el Tratado Petrodólar. Pero lo firmó por 50 años. El 9 de junio del 2024 venció. No solo que los Emiratos Árabes no firmaron la renovación del petrodólar, sino que el 11 de junio fue la reunión del G7, a la cual todos los años los príncipes de los Emiratos y los reyes han estado invitados, pero el rey Maktoum les mandó un WhatsApp diciéndoles, empiecen sin mí, ¿sí? Empiecen sin mí, que yo tengo una reunión con Putin. Y dicho y hecho, mientras los 7 países supuestamente más poderosos del mundo se reunieron, los Emiratos Árabes pidieron ingreso al bloque BRICS.
para sumar un dato más, a partir de junio del 2024, en el mundo hay nuevamente al menos una moneda commodity. Zimbabue, ¿sí? Zimbabue no es un país de negros pobres, ¿sí? Zimbabue acaba de sacar una moneda nueva que se llama ZiG, Zimbabwe Gold, y es otra vez la primer moneda respaldada en oro en circulación en el mundo. El evento. ¿Qué es este evento? Les cuento rápidamente. Hoy no sé si mucha gente ya se refiere a esto que está ocurriendo en el mundo como el evento, pero cuando yo me mudé a Estados Unidos en el año 91, rápidamente, un par de años más tarde empecé a estudiar Kabbalah y unos alumnos que en aquel momento venían al centro de Kabbalah de San Diego tenían un deli, un restaurancito vegano en North County. North County es un condado que se llama así, Condado del Norte, en San Diego, que era como el lugar espiritualoso de todo California. Era la meca de la espiritualidad en California, porque había un señor que en aquel momento no era muy conocido, se llamaba Chopra, que tenía un terrenito donde hacían meditación y tenían un ashram muy precario. Hoy es un compound de como 50 hectáreas en medio del mar, un lugar precioso. Pero eso hacía que en ese lugar, en el condado norte de San Diego, habían básicamente dos tipos de personas. Los surferos, ¿se dice en español? Surfistas. Los surfistas estaban todo el día fumando marihuana y surfeando, y los espiritualosos que estaban todo el día fumando marihuana y meditando. ¿Sí? Y en esa época, a principios de los 90, todo el mundo hablaba de el evento. ¿Sí? Era una cosa, todos hablaban de que iba a ocurrir en el año 2000 un evento en el cual iba a haber una redistribución de riqueza enorme en el mundo. Los malos iban a perder De hecho, ahí fue donde yo escuché por primera vez y decía, estos tipos están locos. Decían que el hombre no había llegado nunca a la luna. Había un tipo que venía al Delhi que él decía que él había trabajado en el estudio de Hollywood en donde habían filmado y todos pensábamos que estaba loco. Y todos hablaban de el evento. Pero bueno, llegó el año 2000 y no ocurrió. Pareciera que no ocurrió, pero estuvo a punto de ocurrir. Y cuando estuvo a punto de ocurrir, adivinen qué pasó. Torres Gemelas. Han habido varios intentos de establecer este reseteo económico y la razón por la cual dos aviones golpean. Yo estaba volando hacia New York para pasar Rosh Hashanah en New York, que era el 16 de septiembre de ese año, y de repente nos dijeron sin ningún aviso que el avión iba a aterrizar en Perú, en Lima, y no sabíamos por qué, pero las azafatas estaban como locas en el avión, qué sé yo. Aterrizamos en Lima y cuando salgo, porque no nos sabían decir si nos iban que nos dieron a todos un papelito con un número de teléfono y que llamáramos
en las próximas 24 horas. Y cuando salgo, no sé si alguna vez estuvieron en el aeropuerto de Lima, pero siempre hay 1 millón de taxistas esperando para ver si necesitas taxi. Y no estaban los taxistas, estaban todos viendo la tele. Y yo veo la tele y digo, qué raro que estén, y qué película extraña, ¿no? Había una película que se quemaba una de las Torres Gemelas, ¿no? Todos sabemos que la caída de las Torres Gemelas fue una implosión programada. Yo estuve ahí una semana después, cuando todavía estaba la nube de humo, y yo vi con mis propios ojos, acá está Fernanda, les puedo decir, también estaba, todas las vigas que sobresalían, todas las vigas en Ground Zero que sobresalían y que estaban todavía en pie, todas estaban cortadas a 45 grados. Y además sabemos por el reporte Moore que el edificio había sido diseñado para soportar un golpe de un 747, no de un 737. Y estaba diseñado para que lo máximo que le pasara a la estructura fuera que 7 pisos colapsaran en sí mismos, porque cada 7 pisos había una losa de contención en caso de que, por accidente, un avión golpeara una de las torres. Ahora, ¿cómo es que 3 edificios más que estaban a 3 cuadras de distancia también fueron demolidos? ¿Cómo pasó? No, bueno, así pasó. Y nosotros simplemente lo aceptamos. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Parte de este reseteo económico mundial es liderado por unas familias muy poderosas que se conocen mundialmente como los ancianos chinos. El imperio chino no dio tan fácil la llave al Partido Comunista para que tuviéramos la República Popular de China. Lo último que hizo el imperio chino antes de dar la llave fue embargar al Estado chino con bonos soberanos por miles y miles y miles y miles de veces el valor de la economía china. Y son bonos hechos por el imperio chino. De hecho, si buscan en internet van a ver que en el 2019, cuando Trump era presidente de Estados Unidos y estuvo envuelto en una batalla comercial con China, la batalla comercial con China cesó cuando Trump públicamente dijo que si no aflojaba China, les iba a cobrar los bonos imperiales que estaban en el tesoro de Estados Unidos. Una semana más duró la batalla comercial. ¿De qué se trata este evento? Y en realidad lo que pasó con las Torres Gemelas es que citaron a la redención de esos títulos públicos en uno de los, no en los edificios de la torre, sino en uno de los edificios aledaños, y la razón por la cual esos edificios fueron destruidos es porque ahí había suficientes bonos chinos para resetear la economía de ese momento, ¿sí? Lo que posteriormente hicieron estas familias poderosas fue esconderlos, redistribuirlos alrededor del mundo. ¿Se acuerdan que les contaba sobre el pacto petrodólar? Bueno, el pacto petrodólar lo firman los Emiratos Árabes, ¿sí? Pero en aquel momento, y hasta el día de hoy sigue siendo el principal productor de petróleo del mundo en el Medio Oriente, no es Arabia Saudita, es Irak, ¿sí? Y en Irak hay un pequeño problemita, es que el petróleo está en el norte de Irak
al norte de Bagdad, de Babel en adelante, y el petróleo es de los kurdos, no es de los hititas ni de los chiitas, es de los kurdos, o sea, está en la región kurda, que es mayormente controlada por Irán. ¿Qué pensó Estados Unidos? Pongamos un candidato político puesto por nosotros. Entonces contrataron a un señor que se llamaba Saddam Hussein, ¿sí? Que hoy está comprobado de que el tipo cobraba un sueldo, era un operativo de la CIA, ¿sí? Que cobraba un sueldo de Estados Unidos para presentarse como candidato político con el financiamiento de Estados Unidos. ¿Cuál era el interés de Estados Unidos sobre Irak? No era el petróleo, ni el oro que hay en Babel. Uno de los yacimientos más grandes de oro del mundo está a 52 kilómetros al norte de Bagdad, en una ciudad que se llama Babel, la famosa Babel. El problema no era el petróleo de Irak, el problema era la unidad monetaria de Irak. En ese momento, cuando Estados Unidos en el año 70, fines de los 70, había logrado incluso que el franco suizo se pegara al dólar y que no tuviera, o sea, que hubiera una paridad ficticia, pero que acompañaran al dólar como dinero de referencia, el dinar iraquí costaba al revés. Comprar un dinar iraquí costaba $3.60. Y lo que le daba respaldo y ese valor tan importante era que el dinar iraquí, que era una moneda relativamente nueva porque Irak hasta 1930 usaba la rupia india como moneda corriente, el dinar iraquí estaba respaldado en petróleo. ¿Sí? Y a Estados Unidos le molestaba la idea de un país que tuviera una moneda más fuerte que la de ellos y que encima estuviera en manos de unos kurdos fundamentalistas que no hacían caso, que no les importaba la amenaza porque hasta el día de hoy Irak e Irán son países embargados. ¿Qué hicieron? Pusieron a Hussein. Hussein se convirtió en el dictador de los 80s en Irak, pero Hussein se dio cuenta realmente de que los planes que tenía Estados Unidos para su país eran totalmente en contra del pueblo iraquí, y Hussein los traiciona. Y cuando Hussein los traiciona y Estados Unidos invade Irak, Estados Unidos logra que el cambio sobre la moneda sancionada pase de $3.60 por un dinar a $1 por 1.350 dinares. El principal tenedor de dinares en el mundo después de Irak es el Tesoro de Estados Unidos. Contenedores enteros de dinares fueron exportados desde Irak a Estados Unidos, ¿sí? Se cree que Estados Unidos en este momento tiene algo así como, creo que la última vez que lo escuché fue 106 trillones de dinares, ¿sí? Entonces, cuando caiga el dólar, en realidad la noticia que todos ustedes tienen que esperar para saber que este proceso de reseteo económico está en funcionamiento es la revaluación del dinar iraquí. Cuando vean en las noticias, probablemente en los próximos 15 días máximo, que Irak ascendió al World Trade Organization, al Forex, y que su moneda dejó de ser sancionada, lo único que están haciendo ahora es que están negociando. Escuchen la ridiculez, están negociando cuánto le tiene que pagar Irak a Estados Unidos por la guerra de Irak. Estados Unidos le dijo, bueno, nosotros nos retiramos de Irak,
pero primero queremos que nos paguen la guerra. Pero si ustedes nos invadieron, no, nosotros los invadimos para protegerlos de los kurdos, ¿sí? Y de los iraníes. Esto que ven acá, porque lo mostré en la clase de Madrid, esta es la estoqueada final que va a sufrir el sistema monetario estadounidense. En la clase de Madrid dije que antes de que terminaran las campañas políticas para las elecciones en noviembre de Estados Unidos, Trump le iba a decir al pueblo que si lo votaban a él como presidente iba a eliminar el impuesto a los ingresos. Solo iba a dejar el IVA, el impuesto al valor agregado, pero todos los otros impuestos los iba a eliminar. Y la gente me dijo, no, ¿cómo puede ser? No, ¿cómo puede ser? Resulta que cobrar impuestos es ilegal. Esto, en marzo de 1985, a un señor en Estados Unidos lo meten preso por evasión impositiva. Un tipo poderoso, ¿no? Pero el tipo alega que él lo que hizo fue no declarar impuestos, no mentir en sus declaraciones. Mentir en las declaraciones es un delito, pero no declarar impuestos, o sea, no presentarse a declarar impuestos, él alega, su abogado alega, no es un delito. El caso termina yendo a la Suprema Corte y en la Suprema Corte se determina en abril del 85. Dice el abogado defensor Lowell Bigcraft, de tal y tal lugar, Alabama, qué sé yo, mostró pruebas irrefutables que la enmienda de la Constitución que establece el cobro de impuestos, del impuesto a los ingresos, que fue firmada en 1913, no tiene efecto, porque para que tuviera efecto 36 de los 54 estados tenían que haberlo votado a favor. Es una enmienda de la Constitución de Estados Unidos que da comienzo al cobro, a la carga impositiva, al income tax, y a la formación del Banco Central, que en Estados Unidos encima los caraduras se le pusieron US Treasury, Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Cuando es un banco privado que le pertenece a la familia Rockefeller, ¿sí? Pero se llama Tesoro de Estados Unidos, imprimen, son dueños de la casa de moneda, ellos imprimen el dinero, el poquito que imprimen, porque un día se cansaron de imprimir y dijeron, ¿por qué no hacemos mejor un sistema bancario fraccional? ¿Qué quiere decir eso? Bajo las reglas actuales de un memorándum que se llama Modern Money Mechanics, mecánicas modernas del dinero. La ley en Estados Unidos, en todos los bancos del mundo, establece que por cada dólar en reserva, el banco, como se dieron cuenta que la incidencia de default en los préstamos es menor al 9%, por cada dólar en reserva, el banco tiene derecho a prestar 9 dólares que no existen. Bueno, no es que no existen. En el momento en el que vos lo tomás en deuda, empieza a existir. Por eso la necesidad del Fondo Monetario Internacional de prestarle dinero, incluso cuando después los gobiernos no ejecutan el uso de ese dinero. El empuje por prestarle dinero a los pueblos, a los países, tiene que ver con convalidar la existencia de esos dólares. No tiene nada que ver con ayuda o con que me debas. Tiene que ver con que ese dólar ficticio pasa a ser real, porque ese dólar ficticio es un sistema moderno de esclavización.
La deuda, el hecho de que el dinero que tenés en tu bolsillo es una deuda, eso es lo que te esclaviza. Y no es por casualidad, es por diseño. Hay una carta que la hemos mostrado en las clases en donde claramente el premier ¿se acuerdan la guerra de separación entre el norte y el sur de Estados Unidos? ¿Sí? Bueno, ¿quiénes eran los malos? Los malos eran los del sur, porque ellos querían seguir teniendo esclavos. Los buenos eran los del norte, porque querían abolir la esclavitud. ¿Saben por qué querían abolir la esclavitud? Porque encontraron un mejor sistema que era liberarlos a los esclavos, no tener que seguir comprándolos para que trabajen, ni tener que ser responsable del alimento, ni de la salud, ni de conseguirles esposas para que tuvieran más hijos, para que se reproducieran como ganado, sino que se dieron cuenta que era más fácil hacerles pensar que eran libres y darles papeles, vouchers, porque ni siquiera les daban dinero, les daban vouchers que ellos podían intercambiar por comida, que la producían ellos en la plantación. ¿Qué creen que es lo que pasa hoy cuando trabajás para una corporación que tenés trabajo mientras le seas útil a la corporación y esa corporación produce lo que te vende, que le pagás con los papelitos falsos que te dieron como sueldo? Es un sistema perpetuo de esclavitud que se basa en la deuda como shackle, ¿cómo se dice? Como grillete. Básicamente lo que dice esta resolución del año 1985 dice: "The effect of this is such that every tax paid into the Treasury since 1913 it's due and refundable to every citizen and business." Dice, el efecto de esto que pasó, de este juicio, la jurisprudencia que sentó, representa que cada dólar que se le ha pagado al Tesoro desde 1913 hay que devolvérselo a cualquier persona jurídica o real. ¿Se imaginan si Estados Unidos, olvidémonos de que tengan que devolver la plata del dinero que le cobraron de impuestos a gente que está viva? Es mucho más grave todo el lucro cesante que hay por derechos hereditarios que en lugar de haber ido al Tesoro deberían haber quedado en las arcas familiares. Y hay empresas que son billonarias. O sea, este monto, cada dólar pagado desde 1913, ¿saben en qué día del año se estableció el Banco Central de Estados Unidos y se firmó la 36ª enmienda del... 16ª enmienda? ¿Saben qué día fue? No. 24 de diciembre. Todos Navidad, festejemos como pelotudos. En fin, ¿quiénes controlan realmente este mundo? Va mucho más allá de Vanguard y BlackRock y de los grandes fondos de inversión, y por supuesto va muchísimo más allá de gobiernos y banqueros. ¿Sí? ¿Qué es este mundo? Esto lo mostré en la clase esto es para la gente que no toma las clases del quinto nivel y están diciendo, este tipo dice de que los gobiernos reconocen que hay extraterrestres y tenemos contacto, qué sé yo. Bueno, les dejo esto. Googleen esto. Dr. Stephen Greer, Congressional Testimony. Ese señor, Stephen, es un señor que dirigió el proyecto extraterrestre de la NASA durante 30 y tantos años, y hace menos de un año lo citaron al Senado de la Nación en Estados Unidos a declarar lo que el tipo sabe acerca de los extraterrestres, a partir de lo que pasó en México con el presidente de México reconociendo que tenían contacto con extraterrestres. Es muy interesante, véanlo. Y por último, si buscan en Google esto, LA Times, este es el periódico de Los Ángeles, en 1934, Lizard People. Busquen esto.
si quieren leer y divertirse un rato. A donde quiero ir es hacia esto. Quiero que entendamos de lo que está pasando y créanme, este evento económico, este reseteo económico que viene, va a ser la transferencia de riqueza más grande que se haya visto en la historia de la humanidad. Porque no sé, creo que no lo conté, pero una de las cosas que hizo Hussein antes de caer preso en los 80s y de ser derrocado, le pidió a unos amigos de él que tenía en Colombia, en las FARC, que le guardaran unos contenedores de estos bonos chinos, bonos de Zimbabue, una serie de bonos basura, entre comillas, ¿sí? Porque tienen un valor que es totalmente impagable, pero que son bonos que se van a utilizar para hacer exactamente lo contrario a lo que el sistema monetario actual propone. El sistema monetario actual propone que por cada dólar en depósito crear 9 dólares ficticios. El que está acá también es fiat, ¿eh? Ese $1 tampoco tiene respaldo. Pero bueno, pero por lo menos está impreso en papel, ¿no? Por cada uno de esos que tengo impreso en papel, puedo crear 9 ficticios y ponerlos en circulación. Siempre y cuando alguien me compre deuda. O sea, lo que quiero a cambio es la esclavitud de la persona, quiero tasa y esclavitud. ¿Sí? Ay, no, miren qué país brillante que es Estados Unidos, que deja que la gente compre una casa a 30 años para que no tengan que pagarla toda junta. ¿Cuánto vale una casa en Estados Unidos? Una casa en Estados Unidos vale exactamente lo que esa demografía no puede pagar. Los commodities con los que se fabrica una casa son iguales y valen lo mismo en todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que una casa en Argentina, en una provincia, vale $30.000 si está construido de los mismos commodities que está construida una casa del mismo tamaño en New York, que vale $1,5 millones? El precio lo dicta lo que sea que ese grupo demográfico no pueda pagar. ¿Para qué? Para que le podamos dar crédito. ¿Por cuánto tiempo? Si lo que estoy comprando con el crédito es esclavitud. La mayor cantidad de años posible. En Estados Unidos hay créditos hipotecarios a 45 años y te permiten que utilices hasta el 60% de tus ingresos para pagar esa deuda. Y si no tenés una casa de X características, sos un perdedor. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con estos bonos? Estos bonos sí tienen respaldo, pero están respaldados no por el oro extraído, sino por las reservas certificadas. ¿Sí? Entonces, lo que se va a hacer con esos bonos va a ser un rescate planetario, porque va a ser a nivel mundial, un rescate planetario, una redención de esos bonos, donde a los tenedores de esos bonos les van a dar un 1% del valor nominal de los bonos y los países que los recuperen van a poder imprimir dinero commodity con respaldo oro o petróleo, lo que sea que esté respaldando esos bonos en particular, por el otro 99%, con lo cual de repente va a haber una inundación de circulante en el mundo, una inundación de circulante, y lo más probable es que en los primeros meses se determine que todos los países tengan que devolverle a sus ciudadanos todos los impuestos que les cobraron. Con lo cual de repente va a haber una gran cantidad de riqueza en manos del pueblo. Y eso es lo que más me asusta. Cuando